Empezamos ya con el tiempo de la entrevista. Hoy tenemos para eso en plato, hemos invitado a Mar Vaquero, que es diputada y portavoz del Partido Popular en las Cortes. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted es portavoz, ¿no? Ha habido un cambio, un relevo dentro del grupo parlamentario desde hace unas semanas. Vamos a ver un cambio que vamos a ver, ¿no?, a partir de ahora. Bueno, al final asumes una portavocía como consecuencia también de los cambios de presidencia que ha habido en el partido, y el propio cambio pues lo va a impulsar la actualidad política y la forma de trabajar y la época hacia la que vamos, ¿no?, que es el último tramo de esta legislatura. Se lo preguntaba porque en el último pleno usted le decía a Lambán, era bastante crítica, ¿no?, y le decía que no va a conseguir, le decía literalmente, amordazar el debate. No sé si se va a endurecer la postura. Yo creo que no es una cuestión de endurecer. De hecho, el Partido Popular no ha renunciado nunca a ejercer la legítima posición que tiene de hacer oposición. Sí que es cierto que durante la época de la pandemia pues ha habido que estar más pendiente de impulsar al Gobierno en tratar de solucionar los problemas más urgentes que había en ese momento, pero desde luego lo que sí que hemos advertido es que el presidente Lambán se ha querido acostumbrar a esa parte de silenciar más el Parlamento, y es lo que no vamos a permitir. O sea, no puede ser que un Gobierno piense que por decir la verdad, que por trasladar las reivindicaciones, que por marcar las diferentes posiciones que lógicamente tiene la oposición signifique pues endurecer o crispar. Con eso desde luego no van a callar al Partido Popular, que va a seguir pues como digo, defendiendo su posición en el Parlamento. Hablaron de esa candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cómo ve el Partido Popular el proyecto? Porque en lo deportivo, digamos, o en lo técnico sí que están más de acuerdo, pero parece que como cómo se está llevando políticamente, ¿no?, o ese contexto de enfrentamiento con Cataluña, ¿se puede reconducir el proyecto? ¿Cómo lo ven? Yo creo que en Aragón está claro cuáles son los partidos que apoyan la celebración de esos Juegos Olímpicos y que sea una candidatura conjunta y en condiciones de igualdad. Quienes defendemos e impulsamos los Juegos Olímpicos defendemos precisamente esa posición. El problema hasta ahora viene de que el presidente Lambán no ha defendido en Cataluña el llevar a cabo ese proyecto, tampoco lo ha hecho Sánchez, y es lo que le hemos pedido desde el Partido Popular. Hemos tendido la mano a trabajar por ese proyecto y también por todas aquellas pues infraestructuras estratégicas que van a ser necesarias, porque el Partido Popular mira más allá del horizonte de los Juegos Olímpicos, pero lo que está claro es que el señor Lambán, con quien tiene que hablar, por lo menos aquí en Aragón, es con las fuerzas políticas que apoyamos esos Juegos Olímpicos y que precisamente no son sus socios de gobierno. Donde tiene la principal fuga y debilidad el señor Lambán es en su cuatripartito. Y luego, por supuesto, reivindicar esa misma defensa al presidente de España, que ha defendido en Aragón la candidatura conjunta, pero no lo ha hecho tampoco en Cataluña, ni siquiera cuando hemos visto cómo el Gobierno de la Generalitat ha querido poner a Aragón en una posición de inferioridad y poco menos que acompañarle como si fuera una comparsa. Entonces, desde el Partido Popular, como digo, defendemos esa candidatura conjunta, y lo que le hemos pedido al Gobierno de Aragón es que sea contundente en defenderlo también en Cataluña. El Partido Popular ha ido a Cataluña a defender los Juegos Olímpicos y es lo que le hemos pedido en este último pleno al presidente Lambán. Lambán no era muy optimista, al menos al día de hoy. No sé si ustedes lo son. Pues no era muy optimista, y de hecho se lo dijimos que carecía de credibilidad, precisamente porque ni sus socios ni el presidente Lambán hasta ahora el presidente Sánchez le habíamos visto que habían defendido con esa contundencia que se necesita en los Juegos Olímpicos, y desde luego demostró ese pesimismo para el impulso de esta candidatura. Nosotros no vamos a dejar de apoyarla, sobre todo por la importancia, por la vocación olímpica que ha tenido siempre nuestra comunidad autónoma, y vamos a estar hasta el último momento defendiendo esa candidatura, porque creo que los aragoneses se lo merecen. Otro tema del que se ha debatido mucho en las Cortes, creo que seguro que aún le queda largo recorrido, los fondos europeos. Ustedes denuncian que de alguna forma el reparto se está haciendo por cuestiones partidistas, ¿no? Dicen que se beneficia a ayuntamientos donde gobiernan los socialistas. El Gobierno de Aragón lo niega, y de hecho les acusan a ustedes de antipatriotas, dicen, ¿no?, porque iban a Bruselas algunos alcaldes del Partido Popular a criticar cómo se está haciendo esta gestión. Bueno, esto es la misma estrategia que comentábamos al principio, ¿no? Cuando hay una reivindicación, cuando hay una defensa
defensa de una posición ante el gobierno de Lambán, o en este caso ante el gobierno también de España, pues tindal de antipatriota, de crispar, cuando lo que se está defendiendo es una posición. Y hasta ahora son datos objetivos que el reparto de los fondos se ha hecho con un total sectarismo y falta de transparencia. Desde el Partido Popular, tanto en el Congreso de los Diputados como lo hicimos también en las Cortes, pedimos allí una agencia independiente. Aquí en Aragón pedimos una mesa donde pudieran participar todas las fuerzas políticas y se hubiera evitado esto, porque si todos conocemos cuáles son los criterios que se están proponiendo en las reuniones sectoriales, si conocemos cuáles son los criterios que se van a aplicar en la adjudicación de los fondos, es más fácil, como digo, pues dar esa objetividad y hacer partícipes a todas las administraciones de estos fondos que tienen que servir para la recuperación. No se pueden utilizar, como lo está haciendo el Partido Socialista, con un carácter totalmente partidista. Estos no sirven para hacer listas electorales. Estos fondos sirven para la recuperación, para la transformación y para la modernización. Y lo que hemos visto es que hasta ahora tampoco están llegando a las empresas. Es decir, en Aragón hemos preguntado por esos 326 proyectos que se trasladaron al Gobierno de España y tampoco sabemos. Y lo que más nos tememos es que pueda haber una frustración porque no se cumplan esas expectativas. Y en el caso de Aragón lo hemos visto, como en el caso del Gobierno de Aragón se ha beneficiado más a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, discriminando a los ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular. Y yo creo que eso es discriminar en definitiva a los aragoneses. El Partido Popular gobierna en el 70% de los municipios de Aragón. El 70% de los aragoneses están gobernados por un alcalde del Partido Popular. Y el castigo que se quiere aplicar a los gobiernos del Partido Popular, a quien realmente se le está castigando es a los aragoneses. Y yo creo que los fondos, como digo, es una ocasión para recuperar y transformar. Estamos viendo en materia de sanidad. La pandemia nos ha enseñado lo importante que es invertir en sanidad. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, este año con un recorte del 4% en el presupuesto de sanidad. En un momento en el que es más necesario apoyar la inversión sanitaria, el Gobierno de Aragón se ha permitido ese 4% del recorte de sanidad. Y eso es lo que permanentemente estamos defendiendo desde el Partido Popular. Digamos que, visto desde fuera, se ve como mucha tensión o muchas críticas entre los dos principales partidos, ¿no? Partido Socialista y Partido Popular. Es un momento de mucha tensión, de que va a ser difícil llegar a acuerdos en determinadas cuestiones, determinados temas, ¿o no lo ven ustedes así? Desde el Partido Popular se ha tendido la mano al Gobierno cada vez que lo ha necesitado y creo que hemos tenido una posición ejemplar. Probablemente tengo que decir que seguramente si hubiera sido al revés, si hubiera estado gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista hubiera estado en la oposición, le puedo asegurar que no hubiera habido esa lealtad institucional que ha demostrado el Partido Popular, sabiendo estar a la altura y, como digo, pues ofreciendo propuestas y estando permanentemente pues para ayudar, ¿no? en la resolución, sobre todo, de esta época tan complicada que hemos pasado. Pero para llegar a acuerdos tienen que estar las dos partes dispuestas a aceptarlos y dispuesta, como digo, pues a sacar conclusiones, sobre todo pensando en el interés de los aragoneses y dejando de lado el interés electoralista, ¿no? Ahora vamos hacia una época en la que obviamente cada grupo va a tratar de mostrar más sus posiciones y nosotros vamos a defender, como hasta ahora y con la coherencia que siempre hemos defendido, cuáles son nuestras principales reivindicaciones, que tienen mucho que ver con el compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos. Hablaba usted de elecciones, acabamos de pasar unas. Es verdad que en otra comunidad autónoma, en Castilla y León, ¿qué análisis hace el Partido Popular de los resultados, ¿no? y el escenario que se abre y se dibuja ahora? Pues lo que está claro es que el Partido Popular ha sido la fuerza política más votada. Los castellano y leoneses han dicho que quieren que el Partido Popular gobierne esta comunidad autónoma, que siga aplicando sus políticas de prosperidad, las oportunidades para los castellano y leoneses que les ha hecho ser una comunidad pues referente en muchas cuestiones, algunas además en común con Aragón, como es esa afrontar el reto contra la despoblación, ¿no? que es una comunidad de referencia en cuanto a medidas concretas, y en este momento pues estoy convencida que el presidente Mañueco va a asumir ese liderazgo, va a asumir ese mandato que le han dado los ciudadanos e intentará formar un gobierno para seguir pensando, y lo ha dicho y lo ha remarcado, en el interés de los castellanos y leoneses. ¿Le preocupa al Partido Popular el auge de esas plataformas de la España llamada España vaciada, ¿no? Ha ocurrido con Soria ya, ocurrió con Teruel Existe. Yo creo que está más preocupado el Partido Socialista, ¿no? De hecho, hemos conocido ahora estos días que el presidente
presidente Lambán, en lugar de atacar a estas plataformas, como ha sido permanentemente con Teruel Existe, ahora ya ha decidido que tiene que sentarse a hablar con ellos. El Partido Popular viene defendiendo de siempre el territorio, es un partido que ha defendido siempre el medio rural, que sobre todo ha puesto por encima y por delante a los alcaldes, a los ayuntamientos. Sabemos que es el músculo de cualquier gobierno y por eso digo que nosotros vamos a seguir trabajando igual. Estos días hemos estado permanentemente defendiendo un problema que tiene Aragón en el medio rural y que es la intención del Gobierno de Aragón de suprimir 15 ambulancias en el medio rural. Y eso es defender pues, las necesidades que tienen las gentes del territorio. 15 ambulancias que estamos convencidos que, cargando toda la fuerza y el apoyo de todas esas personas que ven que peligra uno de los principios fundamentales, que son los que necesita el medio rural para potenciar, y que es la seguridad, pues estamos convencidos que hay que seguir apoyándola. Ahí tiene una nueva oportunidad el señor Lambán de rectificar y de ver que no se pueden suprimir 15 ambulancias en el medio rural, 8 en Teruel, una de las provincias más castigadas con la despoblación, 4 en Zaragoza y 3 en la provincia de Huesca, y eso es defender el medio rural. Y eso son políticas que, como digo, al Partido Popular, pues bueno, no tiene ni que preocuparle el auge de esas plataformas, porque nosotros hemos seguido defendiendo siempre los mismos principios. Creo que está mucho más preocupado el Partido Socialista con el crecimiento de estas plataformas, y hemos visto cómo en estas últimas elecciones, que ha sido en Castilla y León, pues ha sido más castigado el Partido Socialista por los votantes castellanos y leoneses. Seguro que podemos seguir hablando mucho de aquí, además lo decía usted, ¿no? Eso esperan unas elecciones en 2023. Lo dejamos aquí, pero muchas gracias por venir y acompañarnos en este rápido análisis de la actualidad. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias, Mar Vaquero.